Aunque fíjate que ahora he visto algunos fabricantes que están reemplazando el zinc con titanio, pero es un titanio que muelen de una forma diferente para hacerlo menos cubriente, ¿no? Creo que PBO Ajá. tiene un sustituto de zinc. Habría que probarlo, ¿no? Yo no lo he probado, pero sí, parece que el titanio ya empieza a también a ser un poco más versátil, ¿no? Que, digo, no va a llegar al plomo, pero... Sí, y es algo, perdóname, tú No, sabes que la Unión Europea esto tiene, pues esto, a eso iba, quería que platicáramos, esa era mi pregunta, sobre el ban, ¿no? Sobre la prohibición del plomo. ¿Tú cómo...? Y va para el cadmio, ¿eh? Ya están prohibiendo el sí, cadmio también. Ajá. ¿Tú, sí, tú cómo ves esa parte? Complicada. Sí. sí, siempre es complicado hablar de estas cositas, esto, porque pues abre la puerta para, pues esto, que los artistas empiecen a manufacturar sus propios pigmentos y los Ujú, issues ¿verdad? De seguridad, de sí. salud, eso, eh, en mi viaje reciente a España, yo fui a un sitio que se llama Manuel Riesgo, que es una tienda en Madrid que a mí me Ujú, encanta y le he comprado muchos pigmentos a través de los años. sí. Y cuando fui esta última vez, me rompió el corazón. No tenían pelmellón, no tenían blanco de plomo. Lo que Ujú, tenían eran las tierras nacionales españolas sí. y nos dijeron, bueno, no tenemos, ya no podemos vender ninguna de estas materias. Y obviamente para una persona que ama materiales tradicionales, pues es una decepción esto. Aquí en las Américas, pues todavía tenemos suerte. No sé cómo está en México la situación. ¿Ustedes tienen también una prohibición de estas materias o no? No están prohibidos, pero sí ya hay menos. O sea, es más difícil Más conseguirlos, difícil. ujú, porque ya no Sí, hay. O sea, porque ya antes nada más se importaban y se vendían, ¿no? Pero ya cada vez es más sí. difícil. Ujú, Cada vez es más difícil. Aquí en Puerto Rico, ujú, bueno, te confieso que conseguir materiales aquí es difícil. Nosotros pues compramos casi todo a Estados Unidos sí, vía Amazon. Yo puedo ordenar pues materiales a Kramer Pigments y ujú, se me hace un poquito más fácil. sí, Eh, pero yo he sido consciente de la situación. Ya para el 2004, mi maestro, la persona que te mencioné, Peter Trubeck, eh, que él murió, by the way, falleció muchos años atrás, eh, ya me estaba contando de esa posibilidad. Y él vivía casi como un ermitaño sí, un ermitaño de materias pictóricas. Esto sí, decía, yo quiero aprender a manufacturar todo en caso de que un día la industria ya decida no venderlo. sí. Y efectivamente, pues eso fue una de las razones que él empezó a manufacturar sus pigmentos. Y yo, pues, es lo que hago. Yo trabajo, o sea, hago la mayoría de mis pigmentos, los pigmentos de plomo los manufacturo, los hago. Sí. Muchos años atrás hice 50 libras de blanco de plomo. Te puedes Ujú. imaginar que tú no puedes utilizar 50 libras de blanco de plomo en una vida. O sea, que tengo blanco de plomo Reserva. sí, para buen rato. Me han Sí. preguntado que si lo vendo, no lo vendo. Eh, pero, pero sí, para el artista vive en tiempos difíciles porque bueno, yo lo veo como algo decepcionante, pero también como una ventana de oportunidades a Ok. experimentación. Ujú. Creo que van a venir nuevas técnicas. Los artistas siempre tienen una manera pues, de experimentar y crear unas nuevas tendencias en el uso de materiales. Yo obviamente pues estoy aferrado a lo tradicional, a lo histórico, porque pues esto es algo que ya he investigado por muchos años, pero creo que tener blanco de plomo o no tener blanco de plomo no es trágico. O sea, creo que es pues queda de la opinión y la decisión del artista si quieren utilizar esos materiales.
Sí, Yo utilizo blanco de plomo porque estoy buscando unas ciertas veladuras, unos ciertos efectos en mis pinturas, claro. pero eso soy, o sea, hablo por mí, o sea, no hablo por la mayoría de los artistas que a lo mejor están utilizando titanio y dicen, ¿por qué utilizar blanco de plomo? Es tóxico, se amarillenta eh, y no lo voy a utilizar. Entonces esto, pues quizá el blanco de plomo o la crisis de blanco de plomo que se dice que hay, no es algo que le va a afectar a la mayoría de los artistas. Claro. Pero para nosotros que sí utilizamos estos materiales, pues sí es decepcionante. Y para los artistas que están utilizando los cadmiums, ¿cómo nosotros vamos a conseguir colores brillantes que nos permitían hacer pues estos efectos de color que pues esto nos dan esas herramientas intrínsecas para crear nuestras obras? Pues no sé cómo vamos a reemplazar esos colores. Creo que en Europa se están utilizando una serie de tintes eh, que son tintes que dicen que son muy buenos, pero todavía obviamente no hay una historia detrás de esos materiales. Y yo creo que eso, regresamos a esa idea de la historia, de Ujú, tradición. ujú. O sea, la historia es poderosa, la tradición es poderosa porque nos dejan saber cómo un material se va a comportar a través de las edades, ¿no? Sí. Yo al estudiar estos materiales antiguos sé que el esmalte, por ejemplo, es un material Ujú, que no lo uso. Yo no utilizo el cardenillo tampoco. ujú. Cardenillo es un pigmento que puede cambiar rápidamente. Hay una transformación y no lo utilizo. O Sí, es sea, el verdigris, ¿no? el verdigris, Ajá, sí. sí, sí, sí. Verdigris, esto es un pigmento que cuando entra en la acidez del aceite, pues hay unos cambios y se convierte como un color marrón. Si hay maneras que los pintores del pasado lo utilizaron exitosamente, haciendo una mezcla con Ujú, resina que se llama esto copper resonate, ujú. eh, pero siempre pues existe la posibilidad que pueda haber un cambio químico. Entonces, pues, al uno saber eso y educarse en eso, pues ya sabe, pues, mira, esto no puedes utilizar el caldenillo o quizá lo que se llama Van Dyke Brown, que es un Ujú. pigmento horrible que es Sí, como, como de asfalto, ¿no? de Bueno, asfalto. que hay que, es que también eso, separar del Van Dyke Brown moderno que compras, el tubo Van Dyke Brown ya es otra cosa, ¿no? O sea, Ya es otra cosa. sí, 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 sí. es una mezcla de pigmentos que son estables. Ujú, El Van Dyke Brown antiguo es un pigmento que tiene un contenido de tierra asfáltica. sí. O sea las tierras tienen un contenido de algo de asfalto. Y Ujú, entonces esto es una mezcla de eso y óxidos y yo he tenido problemas con él en claro. algunas obras. Y no se siente bien cuando tienes una obra que pertenece a una colección y tiene problemas esto, tú sabes. Sí. Y entonces lo eliminé. Eh, Hay maneras de manipularlo, o sea, tú puedes cocinarlo, oxidarlo, pero es mejor uno decir, bueno, si este pigmento no funciona, no lo voy a utilizar, porque literalmente es como muchos maestros escriben, es tentar la fe. O sea, Claro, claro. no utilizarlo y ya. Sí, lo mismo que decías, podía llegar a ser más estable, ¿no? O como decías, a veces dándoles veladuras, o sea, que se sellara el... En fin, hay muchos procesos, no tanto que se conocieran, sino de que ahora ves y dices, ah, este pigmento se mantuvo en buen estado por esto, ¿no? A mí lo que me sorprende es la cochinilla, o sea, hay Sí, unos cuadros en cochinilla que están, no se han impecables, despintado, ajá, y dices, ¿por qué? ¿Quién impecables. sabe? Yo no sé, ¿tú sabes? O sea, ¿sabes por qué se ha logrado? Una teoría, Ujú, bueno, yo he manufacturado cochinilla ujú, y hay ciertos procesos que se utilizaban para manufacturar la cochinilla. Uno de los procesos más antiguos era lo que se llama retazos, o sea, ellos tomaban literalmente retazos de una tela roja ujú, ujú, ujú. y la ponían en una solución acídica
y de ahí entonces disolvían la tela para extraer el tinte. O sea que el tinte no, literalmente la laca orgánica roja se hacía con sobrajas de tela. Entiendo. O sea, entonces ese color no hubiese sido en su estado más potente. O sea, hubiese sido un color casi débil. Sí. Entonces, pues estás tomando una tela, disolviendo la tela en esta acción, o sea, con este ácido. Sí. De ahí entonces fijando ese tinte a una base que es alumbre, ¿no? Entonces, la concentración de cochinilla no hubiese sido muy grande, o sea, no hubiese sido un color muy oscuro, muy profundo. Entonces, pues con el tiempo se hubiese deteriorado, ¿ok? Claro. A lo mejor la reacción química no fue completa, o sea, el tinte no se fijó permanentemente a la base o el pigmento no fue lavado exitosamente. O sea que hay muchos factores, como te estaba diciendo el blanco de plomo, que tenía que haber mucho conocimiento en la persona que estaba manufacturando la laca para que ese pigmento fuera exitoso. Los españoles tienen una historia que de hecho tiene una relación a México muy, Claro. sabes Sí, la cochinilla es de acá. Sí. Sí, y tú sabes que los españoles establecieron un monopolio de cochinilla. Sí. Y de hecho, el pigmento la fuente del pigmento era una fuente secreta por mucho tiempo. Sí. Y entonces, pues, los españoles tenían casi un monopolio de la fuente del insecto, o sea, lo que yo le digo, la materia prima. O sea, ellos podían tomar el insecto directamente y crear el pigmento del insecto directamente, versus otras personas, otros manufacturadores que en Europa que hubiesen comprado los retazos de la tela. Entiendo. Entonces, pues, la calidad del uno y el otro son diferentes. Okay. Y entonces, pues, eso hace una gran diferencia. En los tratados españoles se menciona tomar la grana o la cochinilla directamente o sea, del insecto. Del cactus. Ajá, bueno, sí, Ajá. Literalmente del insecto disecado, ¿no? En los tratados del norte, las instrucciones, o en los tratados italianos, las instrucciones son de tomar el tinte del retazo. Entonces, sí, bueno, crea una discrepancia en la calidad claro, de eso. Y ha habido mucha investigación sobre o sea, sobre eso, los efectos de las lacas orgánicas por la Galería Nacional en Londres. No sé si conoces la publicación, el bulletin. Sí. Hay una muy buena en particular que habla de la manufactura de las lacas. Okay. Y a mí me encantan las lacas orgánicas, o sea, me encantan, las uso exclusivamente en mis pinturas, yo las hago, las utilizo, y tú le puedes cambiar el color fácilmente, cambiándole el pH. Sí, de rojo a violeta, ¿no? O sea, es correcto. Sí. Es muy interesante, y obviamente pues ahí eso ya es mucho más envuelto. Pero para cualquier persona que quiera manufacturar su laca orgánica roja, lo puede hacer. En México hay una cultura, de hecho, yo te voy a confesar, yo utilizo azul maya en mis pinturas. Sí. Esta pintura que está detrás tiene azul maya. Yo se lo compro a una casa en California. Okay. ¿Por qué utilizo azul maya? Bueno, porque es índigo, es el índigo europeo perfeccionado. Okay. O sea, los maestros como Rubens y Van Dyck, muchos pintores del norte utilizaban índigo, pero ese color se ha desvanecido, se desaparece, se afecta, versus el índigo que se conoce como el azul maya, que está preservado, o sea, es un color completamente permanente.
Así que lo utilizo en vez del índigo tradicional. Sí, de hecho aquí la pintura novohispana mexicana del barroco es súper azul. O sea, hay mucho, Sí, tiene muchísimo azul, ¿no? Y pues era eso la diferencia de que aquí sí. tenían la producción del pigmento. Y muchos otros pigmentos también que yo he leído Ujú. que vinieron de, ¿verdad? De las culturas indígenas. Sí, Y es bien interesante. Ahí sí que yo creo que hay eh, mucho taller de investigación y publicar eso. Eso sería bien, bien interesante, recrear algunos de esos pigmentos y quizá encontrar fuentes de personas que están manufacturando estos pigmentos y claro. entrevistarlos. Eso sería Sí, sí lo hay, lo hay. Ah, están estos púrpuras de caracol, ¿no? así. Los púrpuras de caracol. Aquí la cochinilla, hay producción de cochinilla aquí. Te digo, el azul maya, yo que estoy justo en la península, pues aquí es un tema, ¿eh? Hay Wow, investigaciones, vienen de National Geographic, andan viendo, hay gente experimentando eso, científicos, arqueólogos, etcétera, ¿no? Siguen todavía, interesante. buscando la fórmula, porque sí, los frescos de Bonampak y todo esto son un misterio, ¿no? De cómo Sí, obtenían esos colores turquesas, etcétera. Había malaquita, en fin. Hay también una tradición de pintura mural mexicana. sí, No hablando de Diego Rivera y eso, ¿no? Sino de sí, prehispánica. prehispánica. Ujú. Sí, Cacaxtla, etcétera. A mí me interesa, yo lo encuentro tan interesante porque son conocimientos que son vigentes, o sea, y eso es una de las cosas que pues en mi canal yo he querido hacer, es crear esa vigencia de que, mira, sí, estos son métodos históricos, pero siguen vigentes, tú los puedes utilizar Claro. para crear. Ujú, ujú, He tenido personas que me han dicho, ¿por qué tú utilizas pigmentos del siglo XVII si tenemos todos estos pigmentos, esta ujú. tecnología espectacular? Y yo digo lo mismo de nuestra comida. O sea, la comida de nuestros abuelos, Sí, ¿sabes? He tenido la sí, oportunidad de viajar en México y ustedes tienen una cultura de comida espectacular, donde sí, la comida se hace fresca en el momento, sí, sin preservativos, sin sí, sí, sí. intervención. Entonces, digo, es eso mismo, pero imagínate hacer lo mismo con la pintura y tener ese control. Y entonces, pues nada, se trata de eso, es más esa misión de educación, llevar ese mensaje al artista para darle más conocimiento. Y creo que en una generación vamos a ver ese regreso a conocimientos íntimos de, o sea, los pintores, y ya lo estamos viendo, ya vemos Claro, claro. pintores eh, que están regresando a querer hacer sus materiales y lo artesanal. eh, es algo bien, bien, bien bonito y interesante. Así que si lo podemos seguir compartiendo en nuestros canales, pues de verdad que va a ser espectacular. Claro, ¿no? Y principalmente invitar a la gente a que visite tu canal de YouTube, donde pueden encontrar muchísima más información, porque me llegaron muchas preguntas respecto, por ejemplo, a la técnica de Rembrandt. No digo, bueno, pues Luis ya tiene los videos ahí, o sea, solo es cosa de verlos, ¿no? O sea, podemos aquí platicar si quieres 2 horas sobre la técnica de Rembrandt, o si quieres lo hacemos en otra ocasión, pero ya está el video, ¿no? O sea, está la Sí. demostración, está el video de los materiales, las paletas, Velázquez, Murillo, Goya, Vermeer, en fin, tienes ya toda una serie de videos que pues ahí es como una biblioteca muy, muy importante, ¿no? De información. Y eso es lo que he querido hacer, eso es lo que he querido hacer, o sea, en el canal, crear esa biblioteca para crear un awareness, o Ujú, sea, que las personas que están empezando en la pintura digan, yo quiero investigar esto, quiero aprender más, no tomar la información por dado, o sea, no decir, bueno, porque en este video vi que se está usando grisalla, pues todos los pintores usaron grisalla. ujú, O sea, crear esa cultura de investigación. sí, Y te quiero agradecer nuevamente, ¿verdad? El apoyo y la invitación y también tu labor en tu canal, porque pues estamos trabajando, estas colaboraciones son tan importantes que los artistas se unan y digan, pues vamos a crear, o sea, una nueva tendencia
de la manera en que nosotros vemos materiales, un nuevo respeto, una nueva actitud a no decir, pues esto es viejo y no quiero investigar eso. Esas son viejeras, como decimos aquí en Puerto Rico. Sí, sí, sí. No, queremos investigarlo, lo queremos investigar profundamente desde un punto de vista científico, con análisis. Sí tenemos nuestras convicciones y nuestras opiniones que son tan importantes y nuestras interpretaciones, porque como dijiste, yo interpreto mucho de la información, pero la trato de interpretar de una manera, desde un punto de vista de mucha investigación. O sea, porque, y eso es algo que tú y yo tenemos una oportunidad, al igual que otros pintores que también hacen lo mismo aquí en YouTube, que como somos pintores y sabemos pintar, Sí. podemos tomar la información y interpretarla muy diferentemente de lo que un científico en un laboratorio puede hacerlo. Porque un científico en un laboratorio no sabe cómo manejar un pincel, o no sabe cómo manejar una veladura, Sí. o quizá, o sea, la manera en que tú vas trazando con una materia es diferente a una persona que ya tiene experiencia pintando. O sea, que por eso yo creo que por mucho tiempo los científicos han hecho este trabajo de pues, hacer estas recreaciones, Sí. pero quizá no tienen una cultura de pintura, de haberse educado como un pintor. Son científicos al final del día. Entonces, pues, cuando tú has hecho tus recreaciones, pues es un pintor haciendo la recreación Sí, sí, con sí. con el conocimiento científico, que es bien, eso es bien importante.